Marcos capítulo 16, verso 9 al verso 14. Dice la palabra del Señor: Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber con los que él estaba. Estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció de otra forma a 2 de ellos que iban de camino. Yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Pedimos que tú en este momento hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida, traiga revelación de lo que nos quieres enseñar, toques lo profundo del corazón y del pensamiento, abras los ojos espirituales, los oídos espirituales, para poder comprender el mensaje del cielo, el mensaje que trae vida, el mensaje que trae esperanza, el mensaje que trae paz, el mensaje que trae sanidad, el mensaje que trae abundancia de gozo, el mensaje que trae tu presencia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tu Redentor vive. Quiero hablarte en esta ocasión acerca de el Redentor que fue crucificado, pero que resucitó. El Redentor vive. Para nosotros, Semana Mayor o Semana Santa es motivo de alegría, de gozo, ya que se muestra el propósito de Dios, como decíamos anteriormente, propósito de redención, propósito de la salvación del mundo, de la redención del mundo, de ver el amor de Dios, de ver la fidelidad de Dios, de ver cuánto el Señor nos ama. Y por muchos tiempos se ha hablado acerca de la crucifixión de Cristo. Cada vez que llega este tiempo de Semana Mayor, de Semana Santa, como algunos la llaman, se recuerda que Cristo vino y murió en una cruz. Y hay tristezas, hay sentimientos encontrados, hay lutos, y se guarda la imagen de Cristo en la cruz. Y se ha enseñado acerca del propósito con el cual Él vino a morir en esa cruz. Y ese propósito es el propósito de salvación y vida eterna. Y cuando se habla de salvación y vida eterna, se vino de lo que Él vino a hacer, ya que se dice que los que en Él creen no serán condenados. Si creemos en Él, tendremos vida eterna, no nos perderemos. Y es el mensaje que se ha predicado, que se ha enseñado por muchas generaciones, y es una realidad. Si creemos en ese sacrificio, aceptamos ese sacrificio, no nos perderemos, tendremos vida eterna. Y se ha hablado de ese plan de salvación. Cuando se predica este plan de salvación, algunas personas dicen: cuando sea anciano, cuando esté en mis últimos días, cuando esté en mis últimos tiempos, voy a aceptar ese plan de salvación, porque ese plan de salvación es para la vida eterna. Entonces muchos dicen: cuando llegue el momento aceptaré ese sacrificio, pensando que podrán hacerlo. Unos podrán, otros no podrán. Algunos que seguimos al Señor pensamos la vida eterna, la salvación, y al pasar los años
comenzamos a perder el interés, quizá por el Evangelio, se empieza a perder el interés. Ya no se vive con la misma pasión, intensidad del vivir para Cristo. Y es porque simplemente se está hablando de la vida eterna, del plan de redención. El que en Él cree no es condenado, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y se habla de esa vida eterna y salvación eterna. Es el tema principal de la Semana Mayor. Pero yo en este día quiero hablarles de la resurrección. Quiero hablarles de los beneficios de la resurrección. Quiero hablarles la diferencia entre solo creer en la crucifixión, al creer en la crucifixión, pero también en la resurrección, porque Cristo vino, nació de una mujer, se hizo hombre, fue a la cruz, pero la palabra dice que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y esa resurrección trae beneficios, esa resurrección trae grandes cosas para nosotros hoy. Los discípulos vivieron un escenario muy similar al que hoy vivimos, o hoy viven muchas personas. Los discípulos, dice la palabra en el verso 10 y 11, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Muchas personas no creen en lo que el Señor tiene para darles. Muchas personas no creen en los beneficios que se obtienen cuando el Señor resucitó, los beneficios que trae la resurrección de Cristo. Y dice la palabra que cuando vino esta mujer y les habló y les dijo, vive, yo lo vi, resucitó. Aunque ellos habían escuchado del mismo Señor Jesús que iba a resucitar, cuando escucharon hablar de esta mujer que había resucitado, no creyeron. Estaban tristes, dice la palabra, estaban llorando y no creyeron cuando esta mujer dijo, resucitó, se apareció, lo vi, no creyeron. Y dice la palabra en el verso 12, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Sencillamente es difícil creer en estos tiempos que Dios puede cambiar realidades, porque estamos esperando simplemente una vida eterna, un tiempo después de la muerte, y olvidamos que la resurrección de Cristo trae beneficios. Esos beneficios son los que nosotros pasamos por alto. No sabemos que tenemos derecho a ellos, y al no conocer o al no saber que tenemos derecho a esos beneficios, no los recibimos, no los reclamamos, no los declaramos, no los esperamos y los dejamos pasar de largo. Yo quiero hablar hoy de alguien que hace muchos años atrás, muchos años, tiempo antes de que pasara la cruz, nos lo enseñó. Y está escrito en la palabra, en el libro de Job, el capítulo 19. Quiero leerlo en este día para que comprendamos ese plan de redención. Job, capítulo 19, verso 25 al 27, dice la palabra, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel en mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La palabra que nos enseña Job es, yo sé que mi Redentor vive. Tú y yo tenemos que tener esa claridad en nuestro corazón, que nuestro Redentor no quedó en un madero, no quedó en una cruz, que nuestro Redentor vive
Tu Redentor vive, mi Redentor vive, y Él nos levantará, dice la palabra. Job, 1000 años antes, muchos años antes, dijo: yo sé que mi Redentor vive, y a la final Él me levantará. La redención trae beneficios. La redención nos permite disfrutar de una vida plena. El creer en el Señor trae bendición. El creer en el Señor trae esperanza, trae victorias. Tú y yo necesitamos vivir esas victorias. Cuando Él dice: yo sé que mi Redentor vive, está diciendo: yo sé que Él me levantará. Y yo quiero hablarte hoy de los beneficios que trae creer en el Señor, que Él murió por nosotros en una cruz, pero también creer que Él resucitó y saber que Él está sentado a la diestra del Padre y que desde allí intercede por nosotros y que nos ha dado poder y autoridad y que nos ha dado bendición. Y cuando tú crees esto, tú sabes que tu Redentor vive, tú sabes que Él te levantará. Y cuando tú dices: Él me levantará, yo sé que mi Redentor vive, estás diciendo: Él me levantará de la derrota, Él me librará de la derrota, Él me levantará de la derrota. Cuando tú entiendes que Él resucitó, tú puedes decir: Él me levanta de la derrota porque Él venció. La derrota que nosotros pasamos en ocasiones no es nuestro final. En ocasiones perdemos en ciertas áreas de nuestras vidas, pero cuando tenemos la claridad en nuestro corazón que nuestro Señor resucitó, sabemos que Él nos levantará. Sabemos que las derrotas que vienen en nuestra vida no son nuestro final, son experiencias, son momentos de tomar experiencia y ver cómo nuestro Redentor va a intervenir por nosotros y vamos a ver su mano y vamos a ver su poder. Cuando decimos: mi Redentor vive, estamos diciendo: Él me levantará de la enfermedad, porque Él es nuestro sanador, porque Él llevó la enfermedad en la cruz. Dice la palabra que por su llaga nosotros fuimos curados. Cuando Él fue a la cruz y fue azotado por nuestros pecados, la palabra dice que su cuerpo fue una llaga, y eso tiene un propósito, el propósito de que tú y yo hoy podamos disfrutar de la sanidad, y si viene la enfermedad podamos decir: yo sé que mi Redentor vive, que Él me levantará, porque Él en la cruz llevó la enfermedad y cuando resucitó venció la enfermedad. No hay enfermedad que sea imposible de curar para Él. No hay enfermedad que sea imposible de recibir un milagro de parte de Él, porque dice la palabra que Él llevó todas las enfermedades. No llevó unas, llevó todas las enfermedades. Por eso, cuando nosotros podemos expresar como Job: yo sé que mi Redentor vive, estamos diciendo: Él me levantará de la enfermedad. Yo quiero decirte hoy, a ti que estás atravesando por una enfermedad, tu Redentor vive. Y tienes que creer que Él resucitó, que Él no está en una cruz, que Él está a la diestra del Padre y que Él llevó la enfermedad, que por su llaga tú has sido sanado y que esa llaga, cuando Él resucitó, llevó la enfermedad. Cada látigo que Él sufrió fue con el propósito de llevar cada enfermedad que hay en el mundo. Y por eso tú y yo tenemos que creer que Él vive. Cuando decimos nuestro Redentor vive, estamos diciendo: Él llevó nuestra enfermedad. Pero también cuando decimos Él me levantará, estamos hablando de que Él nos levantará de toda depresión. En este tiempo hay personas que sufren de depresión por causa de el engaño,
por causa de la traición, has puesto tu confianza en alguien, en algo, y ese alguien te decepcionó, te traicionó. Pero yo quiero decirte que nuestro Señor padeció lo mismo. Fue traicionado por un discípulo llamado Judas, que era considerado uno de sus amigos, porque el Señor dijo: el que mete la mano en el plato conmigo, ese me ha de entregar. Y en esa costumbre judía, el único que metía la mano en el plato era un amigo, y ese amigo lo entregó, con un beso lo entregó. Jesús experimentó qué es la traición. Él experimentó qué es la soledad, porque cuando fue apresado sus discípulos fueron dispersados y quedó solo. Él experimentó la soledad en la cruz cuando expresó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él expresó esa soledad. Hay personas que sufren de depresión por causa de la traición, por causa de la soledad. Pero yo quiero decirte que el Señor venció la depresión. Por eso tienes que tener la certeza que el Señor te levantará. Tienes que tener la certeza que Él te levantará en bendición, que Él está a tu lado, que tú no estás solo, que tú no estás sola, que Él está ahí a tu lado para levantarte. Cuando tú dices: Él me levantará, tú estás diciendo: Él me levantará de mi debilidad. En medio de la debilidad, Él te fortalecerá, te ayudará. Pablo dice al Señor: Señor, quítame este aguijón de mi carne. Y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Si tú crees que eres débil, alégrate, porque el poder de Dios se va a perfeccionar en ti. En el área en que tú eres débil, el Señor te levantará. El Señor mostrará su poder en ti, porque el poder de Él se va a perfeccionar en medio de esa debilidad que tú tienes. Por eso tienes que tener la certeza de que Él te levantará. También, cuando tú dices: Él me levantará, tú estás diciendo: Él me librará de la muerte. Él me librará de toda muerte prematura. Él librará mi casa, Él librará mis hijos. Cuando tú confías en Él, cuando tú dices: yo sé que mi Redentor vive, estás colocando al Señor como el protector, el que te cuida, el que te guarda, el que guarda tu casa, el que guarda tu familia. Él te librará a ti de la muerte. Tú tendrás la protección de Dios, tu casa tendrá la protección de Dios. Cuando tú dices: Él me levantará, Él te levantará a ti en diferentes áreas de tu vida, en tus finanzas. Él te levantará, te sacará de deudas, te bendecirá, porque la palabra dice que Él es el que suple todas nuestras necesidades, que de Él son todas las cosas. Tú tienes un Salvador que es el dueño de todas las cosas. Tú tienes un Redentor que es el dueño de todas las cosas. La palabra dice que de Él son los cielos y la tierra. De Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. De Él son todas las cosas. Y ese es tu Redentor, mi Redentor. El que murió en una cruz, pero que resucitó. Y por eso tú y yo tenemos que alegrarnos, porque si nuestra confianza está puesta en Él, nosotros podemos decir: yo sé que mi Redentor vive y al final Él me levantará. No importa cuál sea la situación que tú estés atravesando, tu Redentor no está en un madero. Tu Redentor está a la diestra del Padre y Él está dispuesto para levantarte. Él está dispuesto para bendecirte. Él está dispuesto para sanarte. Él está dispuesto para restaurarte. Él está dispuesto para hacer un milagro en tu vida. No importa cuál sea la situación que tú estés atravesando, Él está dispuesto para sacarte en victoria, porque Él vive. Porque Él está a la diestra del Padre.
Es motivo de alegría saber que Él vino a morir en una cruz, pero que resucitó, venció la muerte, venció el pecado. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene la potestad de todas las cosas. Y si tu confianza está en Él, si tu confianza está en tu Redentor, Él no te dejará avergonzado. Él no te dejará en derrota, Él no te dejará en vergüenza. El Señor te bendecirá. Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Me gusta como Él lo expresa. Él lo expresa con una certeza increíble. Él lo expresa en medio de una situación difícil. Él lo expresa después de haberlo perdido todo. Cuando tú lees el libro de Job te das cuenta que él perdió todo. La Biblia dice que él perdió sus posesiones. Era un hombre muy rico y perdió todo. Perdió sus posesiones, perdió sus siervos, perdió sus ovejas, sus bueyes, pero aún más perdió sus hijos. Sus hijos estaban reunidos en una casa y todos murieron el mismo día. Todo lo perdió. Aparte de eso, después de perderlo todo, vino una enfermedad sobre él y tenía que coger un palo, un tiesto, dice la Biblia, para rascarse. Después de todo eso, su esposa dice: reniega de tu Dios y muérete. Su esposa también se levanta contra él y lo deja. Pero él, en medio de esa situación difícil, en un acto de fe, dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo no sé tú qué has perdido. Yo no sé tú qué no has logrado. No sé cuál es la situación que estás atravesando. No sé cuál es el momento difícil que estás atravesando. Pero hay un hombre que muchos años antes de que el Señor muriera en la cruz y resucitara, hace una expresión que tú y yo deberíamos tener en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Yo sé que mi Redentor vive. Dice: y al final Él me levantará del polvo. Tiene una confianza increíble. Tú y yo tenemos que tener esa confianza, mi hermano, mi amigo. Tener la confianza que Él nos levantará. Tener la confianza que Él nos va a sacar adelante. Tener la confianza que Él nos va a sanar. Tener la confianza que Él nos va a restaurar. Tener la confianza que Él va a restaurar nuestra familia, nuestra casa. Tener la confianza que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proteger. Tener la confianza que Él nos va a prosperar, que Él nos va a bendecir, que Él nos va a suplir, que Él va a hacer milagros a nuestro favor. Yo sé que mi Redentor vive y al final Él me levantará. Lo que está diciendo Job es: yo no voy a morir sin ver la salvación de mi Dios, sin ver cómo Dios me va a levantar, sin ver cómo Dios va a hacer un milagro y no me va a dejar avergonzado. Tú y yo tenemos que tener esta confianza. El verso 26 de Job, capítulo 19, dice: y después de deshecha esta mi piel en mi carne, ha de ver a Dios. 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Dice: aunque mi corazón a veces desfallece, mis ojos verán. Tiene una certeza, tiene una confianza increíble, mi hermano. Tiene una certeza, una confianza increíble, mi amigo. Es esa confianza que yo quiero que tú pongas hoy en tu corazón, en tu vida. Que tú creas a lo que Dios puede hacer. Que tú creas la palabra. Dice el Señor: no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Todas las cosas Dios nos las quiere dar. Yo quiero que tú entiendas hoy que tu Redentor vive. Y si Él vive, tú tienes esperanza. Si Él vive, Él no te dejará avergonzado.
Si Él vive, Él te levantará. Si Él vive, Él te bendecirá. Él obrará un milagro a tu favor. Job perdió todo, dice la palabra. Él perdió sus posesiones, sus siervos, su riqueza, sus hijos. Él perdió todo cuanto tenía. Lo único que no perdió fue la confianza en su Señor, en su Redentor. ¿Qué cosas has perdido tú? ¿Qué situaciones estás atravesando? Yo quiero invitarte hoy para que no pierdas la confianza. Tu Redentor vive. Tu Redentor está sentado a la diestra del Padre. Tu Redentor venció en la cruz. Tu Redentor te hizo victorioso. Tu Redentor se entregó por amor y quiere darte todas las cosas. Tienes que levantarte en fe y creer y gozarte y alegrarte. El primer día de la semana, dice la palabra, el Señor resucitó y se apareció a unos. Y fueron esos y contaron a otros y los otros no creyeron. Pero yo quiero invitarte hoy para que tú creas. Para que tú no seas de los que se llenan de incredulidad en su corazón. De los que piensan que la situación que están atravesando es el final. De los que piensan que han perdido todo y que no se podrán levantar. Un hombre que perdió todo estaba en el suelo rascándose con un palo. Dijo: yo sé que mi Redentor vive. El final de este hombre es que el Señor lo levantó, el Señor lo sanó, el Señor le devolvió el doble de lo que perdió, el Señor le devolvió sus hijos, el Señor lo honró, lo bendijo por la fe que tuvo. Si tú tienes fe y crees que tu Redentor vive, Él te va a levantar. Él no te va a dejar avergonzado. Él no te va a dejar en derrota. Él te va a levantar y te va a bendecir. Alégrate, gózate, celebra este día, el día del Señor. El día en el que el Señor se levantó de la tumba, venciendo al pecado y a la muerte, venciendo la enfermedad, dándote la victoria a ti sobre la depresión, sobre la ruina, sobre la pobreza, sobre la muerte, dándote la victoria sobre todas las cosas. Alégrate y gózate y entiende que tu Redentor vive y que Él siempre te va a levantar, que Él no te va a dejar en el suelo, que Él va a cumplir su propósito en ti, que Él va a cumplir su propósito en tu casa, en tu familia, que Él te va a bendecir. Gózate, alégrate, vive para Él. El estar esperando simplemente la vida eterna te va a llevar a ti a vivir un evangelio de monotonía. Te va a llevar a ti quizá a enfriarte, quizá a vivir de cualquier manera. Pero el saber que tu Redentor vive, que está contigo, como lo prometió, dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, te va a llevar a ti a vivir para Él, a guardar tu corazón, a vivir honrándolo, a vivir su palabra, a vivir honrando su nombre, guardando tu corazón para Él. La invitación que quiero hacerte es que vivas para Él, que entiendas que Él vive y está a tu lado, que tú no estás solo, que tú no estás sola, que Él a la final te levantará y te bendecirá. No importa cuántos años lleves en esa situación, no importa cuánto tiempo lleves en esa situación, ten esta palabra, quiero dejarla en tu corazón. Tu Redentor vive. Cree, no seas incrédulo, cree que Él resucitó. Dice la palabra que los discípulos estaban llorando, estaban tristes, porque su Redentor había sido crucificado. Él había prometido que iba a resucitar, y llegó una mujer llamada María y entró al aposento donde estaban ellos y dijo: Él vive, se me apareció, lo vi. Y dice la palabra que ellos no creyeron.
Muchas veces, en medio de la situación difícil, nos comportamos como estos discípulos, que aunque andaron con Jesús y escucharon decir que Él iba a resucitar, cuando el Señor se apareció a María y María contó a ellos no creyeron. Y un hombre llamado Job, muchos años atrás, antes de que ocurriese este gran acontecimiento, sin haber andado con Jesús, sin haberlo visto en una cruz, sin haber escuchado que Él resucitaría, dice la expresión de su corazón, una de las expresiones más grandes que puede usar el ser humano, y es: yo sé que mi Redentor vive. Cree que tu Redentor vive. Cree que tu Redentor está al lado tuyo. Cree que Él tiene cuidado de ti. Cree que Él tiene cuidado de tu casa, de tu familia. Cree que Él te va a dar la victoria. Cree que Él te levantará. Y que, como dijo Job, mis ojos lo verán. Cree, porque si crees, dice la palabra, para el que cree, todo es posible. Te invito para que vivas una vida para Él, para que entiendas que Él está a tu lado y que Él quiere mostrarte su gloria y su poder. Yo quiero dejarte esta palabra hoy. Exprésala de todo tu corazón. Yo sé que mi Redentor vive. No importa cuál sea la situación que estés atravesando, no importa cuál sea el momento que estés viviendo, por difícil que parezca, yo sé que mi Redentor vive. Estás diciendo: Él venció la muerte. Y si Él venció la muerte, y Él venció el pecado, Él venció la enfermedad, Él venció la tristeza, Él venció la amargura, Él venció todo. Él venció la pobreza, la ruina, todo. Y si Él venció, yo soy vencedor, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Si Él vive, tú vives. Si Él vive, tú tienes vida en abundancia. Y si tú tienes vida en abundancia, tú tienes bendición, porque las promesas de Dios que están en este libro para ti son una realidad. No importa la situación que estés atravesando, tu Redentor vive. Oro por ti para que Dios abra tu entendimiento, abra tu corazón y te bendiga. Cierra tus ojos ahí donde estás y voy a orar por ti y te voy a bendecir en el nombre de Jesús, y la incredulidad se irá de tu corazón. Vive para Dios, hónralo a Él y Él te honrará a ti, porque la palabra dice: yo honro a los que me honran. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que nos ven y se conectan a este canal a la distancia. Declaro que tu presencia los cubre. Esa gloria que está en este lugar los toca, los sana, los levanta, los liberta, los llena de presencia, los llena de gozo, los llena de paz. Declaro que hay sanidad en el que está enfermo, que hay vida en el que tiene diagnóstico de muerte. Declaro que los cielos se abren, que la bendición tuya viene, la provisión. En el nombre de Jesús, reprendo espíritu de depresión que hay en las vidas. Declaro la presencia tuya, la paz, el gozo y la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que tu gloria cubre las vidas, las familias, los hogares, y que por este canal tu presencia se manifestará en el nombre de Jesús,
Y yo declaro que esta palabra quedará sembrada en los corazones. Cada uno de los que nos ven podrán levantar su voz y decir en medio de la situación difícil: yo sé que mi Redentor vive y que al final Él me levantará. Declaro, mi hermano, declaro, mi amigo, que tus ojos no se cerrarán hasta que hayas visto todo lo que Dios prometió que va a hacer contigo, que va a hacer con tu casa, que va a hacer con tu familia y que va a trascender a tus generaciones. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Tú lo verás y tú te alegrarás y vivirás para tu Dios y para tu Señor. Te bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga grande y poderosamente.